que hemos recibido y que será el desarrollo del sermón. Pidámosle a nuestro buen Dios que nos ilumine, que nos ayude y así poder aplicar diligentemente la palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos concedes este tiempo para escuchar tu palabra. Es tu palabra alimento espiritual para nuestra vida. Tu palabra es sabiduría que viene de lo alto. Señor, concédenos atesorar tu palabra y concédenos, Señor, vivirla, aplicarla. No solamente es oírla, sino aplicarla a nuestra vida. Sabemos, Señor, que en nuestras fuerzas todo esto es imposible. Sabemos, Señor, que en nuestra humanidad no avanzamos. Por eso, Señor, pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu para que podamos atesorar y podamos vivir bajo tus designios. Y, Señor, concédeme compartir tu palabra con denuedo, pero también con temor, Señor, porque tú eres un Dios 3 veces santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor en su bondad nos permite seguir abordando este tema, el matrimonio. Estamos en la serie El propósito de Dios para la familia. Esta es la serie que estamos abordando. Y hoy vamos a hablar de perseverando en el matrimonio sin perder el gozo. Perseverando en el matrimonio sin perder el gozo. Es el tema o el título del mensaje para esta oportunidad. Hagamos una breve introducción antes de ir de lleno a nuestro pasaje. Hoy en día, el posmodernismo ha fracturado en gran manera el concepto del matrimonio, ya que muchas personas piensan de la siguiente forma. Unos dicen, yo no me quiero casar porque no deseo compromisos. Otros dicen que se casan pero que no quieren tener hijos. Otros afirman que el matrimonio está pasado de moda. Ahora, los que se quieren casar lo distorsionan y hasta se casan con muñecos de trapo. Y otros efectivamente quieren casarse, pero no saben los beneficios y las responsabilidades del matrimonio. Todo esto, ¿por qué se da? Todo esto, ¿por qué acontece? Esa variedad de pensamientos, pues por el pecado del ser humano, ya que el hombre quiere hacer lo que bien le parece. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios nos dice cuál es el verdadero estado del hombre. También la Biblia nos informa cuál es el propósito de Dios para el matrimonio y cómo los cristianos debemos ser luz para los que están en tinieblas, en todo sentido. Por supuesto, en el matrimonio también. Y debemos vivir el matrimonio en gozo, ya que nuestro cónyuge es un regalo de Dios. Miremos un momento cómo quedó la raza humana tras la desobediencia y las consecuencias para la familia. Recordemos ello. Así que tenemos que ir al primer libro de la Biblia, a Génesis, capítulo 3, versículos 16-19, para recordar qué fue lo que ocurrió tras la desobediencia de la primer pareja de la humanidad. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19.
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué podemos recordar una vez más de este pasaje de las Escrituras allí en Génesis? Las consecuencias por la desobediencia del hombre. Esas consecuencias porque el ser humano quiso ser como Dios. Esas consecuencias se dan tanto en la mujer como en el hombre, la familia y la vida en sociedad. Así que esas consecuencias cubren todas las esferas donde se desarrolla, donde está el ser humano. Debemos recordar entonces que bajo estas situaciones el pecado quedó a la puerta, el pecado ronda, el pecado destruye, el pecado trae muerte. Y eso también pasa, por supuesto, en el matrimonio. Esa es la realidad por la cual el matrimonio está distorsionado por el pecado del hombre, por la condición natural del hombre. Las estadísticas son claras. Las personas se divorcian hoy en día y esto es tan normal como ir al supermercado a comprar cualquier producto. Esto se ha vuelto muy normal. Las personas desechan a Dios y aún en el campo cristiano observamos tristemente que las personas se divorcian. Eso es una realidad. Hay que tener presente que la distorsión del matrimonio se ha visto a través de la historia. Es decir, esto no es algo nuevo. Ya vimos que es por la desobediencia del hombre. Y más bien debemos retomar lo que dice las Escrituras, caminar en esa línea, ya que eso traerá a nuestros matrimonios esperanza. Y así también podemos descansar en Cristo. Después de esta breve introducción, analicemos nuestro pasaje. Pero lo primero que debemos hacer es mirar un poco el contexto de nuestro pasaje de Mateo, capítulo 19, y lo que hemos leído, el versículo 6. Así que vamos a mirar el contexto y esto nos va a ayudar a extraer las riquezas, precisamente, de lo que nos está mencionando el versículo que tenemos presente. ¿Qué tenemos, por ejemplo, a partir del versículo 1 del capítulo 19? Se nos dice que Jesús se fue al otro lado del Jordán. Allí aparecen en escena nuevamente los fariseos. Estos fariseos tenían un objetivo con nuestro Señor Jesucristo. El relato bíblico nos explica cuál era ese objetivo. Era hacerle caer, era tentarle para que pecara. Entonces, estos fariseos le preguntan: ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier cosa a la esposa? Ahí está lo que estos fariseos están preguntando, si era lícito. La respuesta de nuestro Señor es muy clara. Él se remonta a decir: en el principio no fue así. Él está haciendo también alusión a las Escrituras, alusión al momento de la creación, cuando el hombre fue formado por Dios, y como tal el objetivo del hombre en ese momento, que era glorificar a Dios,
por medio de la familia, por medio de sus actividades laborales y sus prácticas espirituales. Hay un propósito por el cual Dios nos ha creado, es darle gloria. Pero uno se pregunta, ¿cómo le doy gloria a Dios? Bueno, por medio de la familia, por medio de mi desempeño laboral y mis prácticas espirituales. Así le estoy dando gloria y honra a Dios. Pero lamentablemente, como lo hemos dicho, el hombre decidió no obedecer y ponerse en rebeldía contra Dios. Recordemos un momento Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que esta verdad que está en las Escrituras nos va a ayudar a entender nuestro pasaje central, ¿no? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Vamos a mirar 3 puntos de este versículo. 3. El primero, la unión, lo que estamos viendo ahí. Así que ya no son más 2, la unión. El segundo, el autor de esa unión. Y el tercer punto, la advertencia que se entrega. Así que vemos 3 puntos: la unión, el autor y la advertencia. La unión, el autor y la advertencia. Vamos con la unión. Dice allí nuestro pasaje: así que no son ya más 2, sino una sola carne. Para entender esta unidad, es importante que nosotros podamos mirar lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Tenemos que remontarnos a las Escrituras. Mira cómo es el proceso. Nuestro Señor Jesucristo está allí con los fariseos. Los fariseos hablan de las Escrituras, ¿cierto? Pero Jesús también lo hace. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. Tenemos pasajes, debemos buscar las Escrituras que nos estén haciendo referencia sobre el particular. Así que nos devolvemos a Génesis 2, 21, 24. Miremos qué nos dice allí las Escrituras. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué nos está diciendo allí el pasaje? Dios creó a Adán primero, pero ¿qué pasa con Adán? Está incompleto, porque la misma Escritura nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 18 y aún en el 20, que Adán no encontró ayuda idónea, aún dentro de los animales, no encontró su ayuda idónea. Entonces, es Dios quien le permitió la ayuda idónea adecuada para Adán, y lo hizo del mismo cuerpo de Adán. Ahora, cuando Adán ve a Eva y dice: hueso de mis huesos y carne de mi carne, que es el versículo 23, es por esta razón que las Escrituras afirman que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Debido entonces a que son una sola carne, pues ahí es cuando se consolida realmente el matrimonio. Cuando pensamos en esa unión, la podemos referenciar específicamente en la área física, ¿no? Y a la relación sexual. Pero eso va mucho más allá, mucho más allá.
porque esa unión tiene que ver con la vida de los dos en general, en sus posesiones, en sus metas, en sus éxitos, en sus fracasos, en sus sufrimientos, en sus alegrías, en enfermedad, en vejez. En todo eso tiene que ver esa unión. Pero no solamente es lo físico, sino que trasciende también al campo espiritual. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hace una muy buena alusión en Efesios, donde presenta a Cristo como cabeza de la iglesia, pero también está hablando del matrimonio. Cristo y la iglesia. Allí está la unión de la iglesia con Cristo. Esto es espiritual. Y también estamos viendo que Pablo en Efesios hace referencia al matrimonio, al esposo y la esposa. Entonces, no solamente se habla de una unión física, no solamente eso, sino que eso trasciende a una unión espiritual. Debemos entender que esa unidad es para nuestro beneficio, y esa unidad, como lo decíamos, nos recuerda a Cristo y a la iglesia, nos recuerda las verdades del Evangelio y la esperanza que trae el Evangelio para nuestras vidas. Y viene una pregunta que estaremos trasladando durante los minutos de este sermón. ¿Estás perseverando en el matrimonio sin perder el gozo? ¿Estás perseverando en el matrimonio sin perder el gozo? Bueno, hablemos del autor. ¿Quién es el autor? Bueno, no es tan complicado poder identificar quién es el autor de todo esto. Por eso el pasaje nos dice, por tanto, lo que Dios juntó. Bueno, ¿quién está detrás de todo esto? Pues Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Dios diseñó un plan perfecto de salvación, un diseño para el matrimonio, un diseño para la familia, un diseño para relacionarnos con los demás y también la forma en que nos podíamos acercar a Él. Dios lo dejó todo listo, Dios lo preparó todo. Así que por su pecado el hombre se rebeló contra Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? El hombre o la mujer, por su egoísmo, se separa, afectando así el diseño original. Claro, porque cuando hay separación, se está afectando el diseño original. Entonces, para un matrimonio, ¿qué significa que Dios es el autor? Significa que los que deciden casarse deben considerar el matrimonio como una institución divina, un estado en el cual ellos deben conducirse de tal modo que no solo se establezca la unión sexual, también que eso trascienda a una unión espiritual, moral e intelectual. Así que eso es lo que se debe comprender cuando asumimos que nos vamos a casar. Entender que Dios es el autor del matrimonio, que el matrimonio es una institución divina. Tengamos presente estos versículos. Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que aquí estamos viendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, se le manda a la primer pareja
pero de allí en adelante ¿a qué? A fructificad y multiplicad. Por eso es muy raro cuando nosotros empezamos a analizar y a meditar que hay parejas cristianas que no desean tener hijos. Los del mundo, eso es normal, eso es absolutamente normal. Es más, es extraño antes que se quieran casar los del mundo. Pero como decía anteriormente, ellos lo han tergiversado completamente, que se casan hasta con aparatos eléctricos o muñecas de trapo, muñecos de trapo. ¿Sí? Pero en los hijos de Dios, cuando leen estos pasajes, ¿cómo los estarán comprendiendo? ¿Qué estarán pensando de su vida? ¿Cómo estarán pensando glorificar a Dios? Si nos damos cuenta, de igual forma se nos dice en el versículo 27 que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos portadores de la imagen de Dios. Claro, por supuesto que eso realmente se empieza a ver en los hijos de Dios. Y si los hijos de Dios no quieren casarse, si los hijos de Dios no quieren tener hijos, entonces miremos una vez más en Génesis 2:18 esa verdad que hemos tenido como referente, que no es bueno que el hombre esté solo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fue Dios quien trajo a Eva. Fue Dios quien permitió que se juntara en este caso con Adán. Ciertamente, desde todos los aspectos, es Dios quien establece el matrimonio como una institución divina. Si ves, hemos tenido allí unos pasajes de los primeros capítulos de Génesis para poder entender esa verdad. El autor es Dios, y lo que dice Dios ahí no es para que lo tomemos a la ligera. ¿Cuál ha sido el gran problema de algunos sitios donde comparten estos primeros capítulos de Génesis? ¿Tú sí sabes cuál ha sido el problema cuando comparten Génesis 1 y 2? Dicen que estos son unos hermosos mitos que nos trae la palabra de Dios. Es decir, ellos no creen que esto es literal, que esto ocurrió. Al no creer eso, por supuesto, no van a enseñar lo que nosotros estamos afirmando, que el matrimonio es una institución divina, que el matrimonio, en el matrimonio hay hijos, claro, providencialmente habrá personas que no pueden concebir, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Pero nosotros estamos afirmando que lo que aparece aquí en Génesis, en los primeros capítulos, es verdad, no es un mito, no es una fábula, es la palabra de Dios. Y ahí está la diferencia con aquellos que predican de forma liberal. Por eso entendemos que hoy en día algunos que se dicen ser cristianos no quieren casarse, no quieren tener hijos, porque piensan que esto es una bella fábula para recrear a las personas, la historia de Adán y Eva y del fruto prohibido. Bueno, miremos ahora la advertencia. Ya hemos visto la unión, el autor, ahora veamos la advertencia. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Volvamos a Mateo 19. Pero nos vamos a concentrar ahora de los versículos 7 al 9, donde dice la palabra de Dios. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El hombre, por su pecado,
ha querido destruir el matrimonio. Y en su propio pueblo se estaba observando ello. Sabemos en primera instancia que en otras culturas el matrimonio se utilizaba para otros fines, ¿no? Por ejemplo, recordemos algo un poco de ese tiempo. La cultura romana. ¿Cómo utilizaba el matrimonio la cultura romana? Bueno, el fin del matrimonio para la antigua Roma tenía como referencia generar hijos legítimos que heredasen la propiedad y la situación de sus padres. Fíjense que en la antigua Roma era heredar hijos legítimos, para que ellos pudieran también vivir bajo lo que le dejaban sus padres, ¿no? Para los griegos, ellos lo observaban como un asunto de importancia social y política. Y entonces los griegos definían sus propias leyes para el matrimonio. Ellos definían en qué momento se podían tener varias esposas o situaciones particulares. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Dios? El pueblo de Dios también estaba adoptando la figura del divorcio como algo normal. ¿Sí? Eso es lo que estamos leyendo en estos versículos. Los fariseos le responden a Jesús, ¿por qué Moisés entonces permitió eso? ¿Sabes? Los fariseos estaban citando Deuteronomio 24:1-4 para argumentarle a Jesús. Mira cómo hacen los fariseos. Toman la palabra, toman lo que dice Moisés, van allí a Deuteronomio 24:1-4 para refutarle a Jesús. Entonces nosotros debemos ir a ese pasaje, Deuteronomio 24:1-4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto en el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que los fariseos tenían varias interpretaciones de este pasaje de Deuteronomio. Hay que explicar algo. Los fariseos también hacían parte de diferentes escuelas de enseñanza. Y esas escuelas de enseñanza entregaban la interpretación. Hacía eso que no hubiese una posición unificada sobre la interpretación del pasaje que hacemos mención de Deuteronomio 24. Entonces, ellos por su carne tomaban más la interpretación liberal. Y mira lo que podría explicar la interpretación liberal. Ellos cómo veían la palabra indecente, que es como la palabra clave ahí de Deuteronomio 24. De la siguiente forma. Por ejemplo, si la esposa le servía a su marido comida quemada, eso ya era causal de separación. ¿Sí ves? O sea, a ellos les parecía interesante esa interpretación más liberal. Comida quemada, bueno, eso ya es causal de separación. Otro elemento, si la esposa hablaba muy alto y los vecinos podían oírla, eso era una razón para presentarle carta de divorcio, efectivamente. Así que ellos habían tomado eso de Deuteronomio 24 y esa palabra indecente como cualquier cosa
para separarse de su mujer. Su corazón entenebrecido, no ajustado realmente por las Escrituras, los llevaba a eso. Un corazón religioso, a una malinterpretación de las Escrituras y mirar la palabra indecente por cualquier lado. ¿Hablo duro? Indecente, carta de divorcio. Comida quemada, bueno, también. Sigamos. Lo que nos enseña todo esto es el cuidado que debemos tener para poder interpretar las Escrituras y no guiarnos de nuestro corazón. Porque nuestro corazón va a buscar la argumentación para que busquemos la separación, busquemos el divorcio. Pero recuerda que todo eso afecta el diseño original de Dios para el matrimonio y para la familia. Sigamos con nuestro pasaje, ¿no? Teniendo presente que el tema es la dureza de corazón, como nos lo dice el versículo 8, ¿no? Por la dureza del corazón es que ocurre todo eso. El hombre por su pecado hace que la familia no avance, que se destruya y que no disfrute el matrimonio. Y más bien, ¿cómo ve el matrimonio el hombre? Como una carga, como algo que puede despreciar, como algo que puede desechar, como algo que toma un día y al otro día lo puede desechar. La cultura moderna, ¿qué hace? Esa cultura moderna idolatra nuestro ego, nuestra propia autonomía y libertad. Así que lo más valioso hoy en día es yo mismo, mis propósitos, alcanzar el placer y la felicidad. El egocentrismo reina y todo eso es por el pecado. En unos casos, cuando son creyentes, no mortifican adecuadamente el pecado, pero también hay que anotar lo siguiente: una persona que no está en Cristo nunca podrá mortificar el pecado, y el resultado será una familia triste, desolada o separada. Muchas veces ha llegado a nuestra mente este tipo de pensamientos. Propongo 7, pero yo sé que en alguno de esos 7, los que estamos aquí presentes, ha llegado este tipo de pensamientos. El primero: me equivoqué de persona. El segundo: estoy viviendo un infierno en este matrimonio. El tercero: ya no me aguanto más esta situación. El cuarto: ya no hay nada que hacer con este matrimonio. El quinto: la única solución es el divorcio. El sexto: ya no nos entendemos. El séptimo: me quiero separar. Como te decía anteriormente, es muy posible que en uno de estos 7 puntos alguna vez haya estado nuestro matrimonio. En algún momento. Así que esto nos lleva a nosotros a preguntarnos si realmente estamos perseverando en el matrimonio sin perder el gozo. Frente a esta lucha de la carne, frente a estos estereotipos que nos presenta el mundo y las maquinaciones de Satanás, ¿cómo debemos actuar los cristianos? Ahí está el punto de lo que nosotros debemos analizar para que nuestro matrimonio pueda perseverar realmente con gozo.
Pero antes de presentar esto a forma de aplicación, debemos analizar dos preguntas antes de llevar esto a una aplicación, porque de lo contrario la aplicación no podría ser efectiva. Y las preguntas son las siguientes: ¿dónde está fundamentado tu matrimonio? ¿En la roca o en la arena? ¿Dónde está fundamentado tu matrimonio? ¿En la roca o en la arena? Porque vamos a dar unas aplicaciones, y si no se resuelve bien esta pregunta, las aplicaciones no tendrían ninguna validez. La otra pregunta es la siguiente: ¿consideras a tu cónyuge cristiano? ¿Consideras a tu cónyuge cristiano? Así que, bajo estas dos preguntas, vamos a presentar las siguientes aplicaciones. Si el matrimonio está en la roca, lo primero es profundizar en el propósito de Dios para el matrimonio. Profundizar en el propósito de Dios para el matrimonio. Entendiendo lo siguiente: que es imposible el estándar del matrimonio fuera de Cristo. Es imposible el estándar de Dios del matrimonio fuera de Cristo. Y aunque no hay matrimonio perfecto, sí hay matrimonios que están en Cristo, que luchan con su carne, que mortifican el pecado, que tienen la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. ¿Sí? Hay que mencionar ello. Cada vez que uno de los dos, es decir, cada vez que un cónyuge decide ceder, sacrificarse, amar desinteresadamente y hacer todo lo posible para preservar con gozo parte del pacto matrimonial, está apuntando a algo mucho más mayor. Quiero repetirte esto para que lo puedas ir entendiendo. Cada vez que alguno de los dos cónyuges decide ceder, decide sacrificarse, amar desinteresadamente y hacer todo lo posible para preservar con gozo la parte que hace referencia al pacto matrimonial, está apuntando a algo mucho más grande. Está reflejando al único, al Salvador. Está reflejando a Cristo con su amor incondicional, siempre fiel a la iglesia. Qué hermoso es esto. Qué alentador para nuestro matrimonio es esto. Así que, si comprendemos estas verdades, vamos a mirar lo siguiente. 1. Un matrimonio que persevera dará la milla extra. Amará, perdonará y servirá a su cónyuge aun cuando duela, de acuerdo a las circunstancias. Vea qué hermoso es esto, porque lo que estamos haciendo es mostrando estas aplicaciones, llevándolo al Evangelio. Un matrimonio que avanza, que persevera, dará esa milla extra. Estas son palabras que se encuentran en las Escrituras. Amará, perdonará y servirá al cónyuge, aún a veces de acuerdo a las circunstancias que duela. Esto nos recuerda rápidamente a Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios, a Marcos
10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. También esto nos recuerda Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El reflejo del Evangelio es que para poder practicar esto hay que entender el Evangelio, no solamente conocimiento. Tenemos que empezar a vivirlo, a vivirlo. Así que ahí está el primer punto, llevado a la aplicación. Es que va a empezar ¿a qué? A practicar esto de la milla extra, del amor, del perdón, del servirse mutuamente. Lo va a practicar, hace parte de la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque está reflejando a Cristo. Ahora, si tú te das cuenta, esto es algo que hace el creyente siempre. No solamente lo hace en el matrimonio, sino lo hace con los demás. El segundo punto aplicativo, un matrimonio que persevera va a confiar en que aun cuando haya dificultades, Dios está al control. Un matrimonio que persevera va a confiar en que aún haya dificultades en el matrimonio, Dios tiene el control. Porque si hay dificultades en el matrimonio, eso es correcto. ¿Por qué? Por nuestra humanidad, por nuestra carne. Pero ese matrimonio que entiende el Evangelio sabe que Dios está al control, que no hay ningún detalle que se le ha escapado a Él. Y por el contrario, Él utiliza esas providencias del matrimonio, a veces disgustos, a veces situaciones económicas, a veces que no hay entendimiento, para poder trabajar en el matrimonio, para que ese matrimonio pueda crecer conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? Porque vuelvo y reitero, en el matrimonio se presentan dificultades, pero ese matrimonio va a confiar que todo lo que está sucediendo, Dios lo va a llevar a bien. Y bueno, a veces esa disciplina amorosa cuesta. Tercero, un matrimonio que persevera es aquel que ha entendido que su matrimonio es un pacto que apunta a la relación de Cristo con la iglesia. Lo que hemos dicho. Y eso hace que los cónyuges encuentren gozo en su relación matrimonial. ¿Por qué? Porque es que Cristo ha perdonado a su iglesia. Porque es que Cristo ha sustentado a su iglesia. Y ahora nosotros podemos comprender que hay unos roles y que de esos roles nos beneficiamos. Y que esos roles nos llevan a tener un matrimonio organizado. Eso va a traer felicidad a la relación matrimonial. Recordemos lo que nos dice Salmo 103, 17, 18. Salmo 103, 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se guardan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esta relación familiar, esta relación matrimonial está apuntando a algo mucho más grande. Nos recuerda su pacto, pero también nos está recordando la esencia de la obra de salvación y la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y nosotros somos beneficiados de entender ello y de aplicarlo a nuestras vidas.
Bueno, y ahora, teniendo presente esto que hemos compartido, si tú te das cuenta que tu matrimonio está fundamentado en la arena, ¿qué debes hacer? Porque recuerda que planteamos unas preguntas, ¿no? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Edificado sobre la roca o sobre la arena? Hemos hablado que si está sobre la roca hay unos 3 puntos aplicativos para que nosotros los tengamos presentes y trabajemos en esos puntos aplicativos. Y si recuerdas, el primero está hablando de esa milla de más, esa milla extra de perdonar, de amar, de servirnos. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Pero, ¿y qué? De aquellos que piensan que su matrimonio está fundamentado en la arena. Bueno, 2 cosas para poder compartir. La primera es que esa persona se pueda dar cuenta a través de lo que hemos expuesto de su condición, de su forma de vida y de cómo está llevando el matrimonio. Que todo eso está impregnado de pecado. Que esos pensamientos que han llegado a ese matrimonio no son pensamientos que hablan de la esperanza y la reconciliación. Así que lo siguiente que debería hacer es arrepentirse y poner su mirada en Cristo. Porque de lo contrario ese matrimonio nunca saldrá a flote. Ese matrimonio nunca tendrá esperanza. Hoy en día, muchos esperan a que sus hijos crezcan y se separen. Otros no se han separado, quizás por sus hijos, pero viven amargados, viven melancólicos y para nada disfrutan el matrimonio. Quizás ese es el matrimonio que está sobre la arena, edificado sobre la arena. A cualquier momento puede venir una tempestad y se lo lleva. Es ese matrimonio que sigue pensando que allá tú, tus cosas, y estas son mis cosas. Es ese matrimonio que sigue pensando egoístamente. Es ese matrimonio que ¿cómo le cuesta realmente perdonar? Ahora, recuerden, a los hijos de Dios también nos cuesta perdonar. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque hay alguien mayor en nosotros. Es por eso que nosotros lo hacemos. Hay alguien mayor en nosotros. Esa es la diferencia. Ellos no tienen el Espíritu de Dios. Y entonces no se practica el perdón. Esos matrimonios necesitan arrepentirse. Todavía hay esperanza si se vuelven a Cristo, si solo miran a Cristo. Podrán entender los beneficios y las responsabilidades del matrimonio y así ese matrimonio puede perdurar hasta que la muerte los separe. Pero además, ese matrimonio que camina en la religiosidad no es un buen ejemplo para la sociedad, no está haciendo luz en las tinieblas. Por eso ese matrimonio debe arrepentirse y ver la esperanza de Cristo. Hay casos muy extraños. ¿Y por qué digo extraños? Uno pensaría que las personas se separan a los 2, 5, 8 años, porque definitivamente, como lo dije al principio, ellos argumentan, no se entendieron. Y entonces cuando uno ve que hay personas que llevan 20, 25, 30 años de casados, 35 y se separaron, porque los hay.
Es por esa confianza en la carne, es por esa confianza en el yo. Es porque no han entendido el Evangelio, creen que porque tienen 30, 35, 20 años, eso ya no corresponde a ellos. Y solamente piensan, pobrecitos aquellos que llevan 5 o 10 años, tal cosa y tal otra. O ellos sí se van a separar si no se entienden. Pero ¿cuántos casos conocemos, aún de cristianos, que se han separado ya cuando llevan mucho tiempo? Y entonces cuando escuchamos estos temas, está la soltera, el soltero, está el separado y está el casado, y entonces la soltera y el soltero dice, esto no es para mí, no le pongo atención a esto. Está el separado y dice, esto no es para mí. Y el casado, el que puede llevar mucho tiempo, dice, no, ya, yo me aguanto aquí la persona que me tocó, ¿ya qué? Y la pregunta que estamos compartiendo es si estás perseverando en el matrimonio con gozo, con gozo. Así que para ese matrimonio que está edificado sobre la arena, hay solamente 2 caminos. O sigue sobre la arena y eso se va a derrumbar, o pone su mirada en Cristo para que pueda tener esperanza. Pero hay otra pregunta que planteamos, y es, si el cónyuge no es cristiano, ¿se acuerda que también la planteamos? Bueno, la Escritura nos recuerda algo muy importante en Primera de Pedro 3, 1, 2. Primera de Pedro 3, 1, 2. Y que pueda hacer referencia no solamente a las mujeres, sino aún también a los hombres, porque el pasaje nos tiene un énfasis con la mujer, ¿no? Entonces uno diría, bueno, solamente las mujeres. Pero hoy en día también puede suceder al contrario, ¿cierto? Que el esposo sea cristiano y la esposa no. También puede suceder hoy en día. Entonces, ¿no tendría aplicación el versículo, este pasaje? No, claro que sí. Leámoslo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por supuesto, tiene un énfasis allá que la esposa dé testimonio a su esposo que no es creyente. Por supuesto, no lo estamos negando, pero podría traer beneficio para esta época y consuelo si el caso fuera contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer ese cónyuge? Orar y dar testimonio. Orar y dar testimonio. Pero eso también le permite que confiar en el Señor, que Él puede hacer una obra de gracia en su cónyuge y así poder realmente disfrutar del matrimonio. Ahora, no podemos olvidar unas palabras finales para considerar. Para cultivar todo esto que hemos hablado, para atesorarlo, para vivirlo, ¿qué debemos hacer? Pues, por supuesto, entender que ahora somos una sola carne. Qué hermoso es ver a los esposos orar juntos. Qué hermoso es ver a los esposos que están estudiando la palabra juntos. Qué hermoso es ver a los esposos que se dirigen a la congregación juntos. Qué hermoso es ver a los esposos dispuestos a ser guiados por el Señor y crecer juntamente. Son uno solo. Qué hermoso es ver eso. ¿Cómo no lo vamos a cultivar? Debemos cultivar ello. Un matrimonio que tiene esa firme convicción va a empezar a trabajarlo. Si no lo ha hecho, lo va a empezar a hacer, para que así pueda gozarse realmente en el matrimonio. No olviden orar juntos, compartir juntos en la iglesia local. No olviden
leer la palabra juntos, avanzar en esos medios de gracia juntos. Claro, también está individual, es nuestra responsabilidad hacerlo de forma individual. Con esto no estoy diciendo que no lo hagas individualmente, pero si queremos que el matrimonio esté reflejando la luz de Cristo, qué hermoso es hacerlo juntos. No permitamos que los días malos cambien tu esperanza que hay en Cristo. Debemos recordar que es Dios quien está con sus hijos para ayudarnos, para fortalecernos, para que podamos entender la funcionalidad del matrimonio. Es Dios quien está con nosotros, trayendo ese ánimo. Es Dios quien está peleando con nosotros, aún en esos momentos de dificultad. Nosotros nos queda bajo nuestra responsabilidad es a poner en práctica y disfrutar de nuestro matrimonio, y así también ser luz a aquellos que están en oscuridad. ¿Cómo podríamos ser de ejemplo a muchos matrimonios que están en crisis en estos momentos? Tú dirías, bueno, voy a llevarle el Evangelio. Bien, bien. Pero también contribuyes a que los demás vean en ti el gozo que tú tienes de que el Señor te haya dado el esposo o la esposa. Qué importante sería eso. Así que estamos es para hacer luz en medio de las tinieblas. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.